El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló acerca de la disminución de delitos en el país, y uno de los puntos que destacó es que llevará más tiempo el bajar de manera considerable la incidencia delictiva en el país. AMLO presidente ha señalado que la herencia de los gobiernos anteriores y recientemente el de Enrique Peña Nieto, EPN, están haciendo difícil la tarea, mas no imposible. A esta declaración realizada durante su acostumbrada conferencia de prensa de las mañanas, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que la disminución de delitos es una asignatura pendiente. Con el ánimo que caracteriza a AMLO presidente, este afirmó que vamos avanzando, nos llevará más tiempo el que podamos bajar de manera considerable la incidencia delictiva. Ante la ola de homicidios que se han presentado recientemente en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya existe un plan especial de seguridad para aquel estado, en el que además hay coordinación de seguridad con la Policía Federal y la Secretaría de Marina. Por último, el mandatario nacional, AMLO presidente, se comprometió a informar de manera puntual las cifras de delitos correspondientes al último trimestre. Antes de AMLO presidente se gastaban 50 millones por cada expresidente. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, les asignó de nuevo seguridad a expresidente de México, pero cuestan mucho menos que anteriormente. El mantener todos los servicios que anteriormente se le daba a los expresidentes de México, costaba en promedio 50 millones pesos, sin embargo, la suma podría ser mayor. Ahora no hay eso, estamos hablando de un grupo, de una guardia para protegerlos. Antes eran 50 millones de pesos para cada expresidente, promedio. Yo desearía que se protegiera así a todo el pueblo, es más, por eso es la Guardia Nacional, para proteger a los mexicanos, es mi responsabilidad, dijo Andrés Manuel López Obrador, AMLO. AMLO presidente prometió desde su campaña eliminar la pensión que los exmandatarios de México recibían, y al llegar al poder cumplió con su palabra. Sin embargo, tras una serie de situaciones se le regresó la seguridad a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Los expresidentes de México gozaban de elementos de seguridad, personal administrativo, un seguro de vida y de gastos médicos mayores, los cuales se les fueron retirados al llegar AMLO presidente. ¿Por qué AMLO no puede derogar la reforma educativa de EPN? Pese a que en México 5 expresidentes emitieron 74 decretos para derogar o promulgar leyes sin tomar en cuenta el proceso legislativo del Congreso de la Unión. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador no podría hacer lo mismo con la reforma educativa emblemática del sexenio de Enrique Peña Nieto, gracias a una reforma impulsada por Lázaro Cárdenas. El pasado 13 de abril, el presidente López Obrador advirtió que si el Congreso, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se tardan en llegar a un acuerdo para cancelar la reforma educativa, emitirá un decreto presidencial para su abrogación. Sin embargo, el artículo 49 de la Constitución le prohíbe al jefe del Ejecutivo Federal tomar esa decisión, pues tendría que reponerse el proceso legislativo para poder abrogar una legislación que ya fue promulgada y se ejerce en la actualidad. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados emitió una nota informativa con la historia de reformas que tiene el artículo 49 constitucional, ya que en un periodo de 10 años, de 1928 a 1938, se hizo una interpretación a modo de lo que señalaba, y fue como 5 expresidentes tomaron la función del poder legislativo. En la redacción original del artículo, que se encontraba en la Constitución de 1917, decía que el supremo poder de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Con la mala interpretación de esa disposición,
Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles se emitieron 2 decretos sin tomar en cuenta al Poder Legislativo. Con Emilio Portes Gil se emitieron 7, con Pascual Ortiz Rubio, 17, en el mandato de Abelardo L. Rodríguez, 15, y con Lázaro Cárdenas, 33. Esto fue considerado por el Congreso como un sistema de facultades acumuladas en la figura del presidente. Fue por ello que Lázaro Cárdenas, el 17 de diciembre de 1937, envió una iniciativa al Congreso para agregar a la redacción del artículo que en ningún otro caso se otorgarán al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por Cárdenas argumenta lo siguiente: la administración que presido estima que la continuación indefinida de esa práctica produce el lamentable resultado de menoscabar las actividades del Poder Legislativo, contrariando, en forma que pudiera ser grave, el sistema de gobierno respectivo y popular ya establecido por la Constitución. Cree el Ejecutivo de mi cargo que solamente en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, mencionados en el artículo 29 constitucional, se justifica debidamente la concesión de facultades extraordinarias. Así, la redacción actual de la Carta Magna solo permitiría al presidente de la República emitir decretos de ley sin el proceso legislativo previo en los casos mencionados en los artículos 29 y 131 constitucionales. Es decir, cuando el país esté en peligro de invasión o cuando deba emitir gravámenes a las mercancías de importación y exportación y el Poder Legislativo esté en periodo de receso. AMLO presidente ya tenía su busto en Tabasco desde hace 5 años. El escultor y ahora diputado Charly Valentino había hecho la escultura de AMLO presidente apoyado solo con fotografías. El escultor tabasqueño Charly Valentino León Flores Vera ya había realizado una réplica de las facciones del ahora presidente de la República, el también tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. La obra fue trabajada por Charly en su taller de la ciudad de Cárdenas, Tabasco, en una pieza de mármol. El busto de AMLO presidente, al que Charly Vera llamó el rostro de la esperanza, fue esculpido a finales del año 2014, cuando recién se había constituido formalmente Morena como partido, y AMLO reagrupaba sus fuerzas y sus adeptos. En noviembre de 2014 el busto fue terminado por Charly, y llevado en una ceremonia que congregó a políticos y artistas a Villa Tepetitán, donde Charly lo instaló en la entrada principal de la vieja casona donde AMLO presidente pasó su niñez, en el municipio de Macuspana. Charly Valentino León Flores Vera había expresado a la reportera entonces su admiración por su paisano, al considerar que se trataba de un personaje connotado de la política nacional. Y tal razón fue suficiente para que el escultor cardenense se decidiera a dar forma al busto en honor del ahora jefe del Ejecutivo Federal. En ese entonces el escultor tabasqueño ya había cobrado cierta notoriedad al esculpir varias vírgenes, y encabezar una agrupación civil de ayuda social y colaborar al mismo tiempo. En las elecciones de 2018, Charly Vera, como es más conocido, contendió por Morena para una diputación local logrando llegar a un escaño en el Congreso local de Tabasco, donde, por sus declaraciones en tribuna no ha estado exento de polémica. Se crucifica afuera del Palacio Nacional, y pide hablar con AMLO presidente. Un hombre se crucificó afuera del Palacio Nacional como protesta, y pide hablar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Los mexicanos utilizan diferentes medios para poder hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle ayuda sobre algún problema. En esta ocasión un hombre se crucificó enfrente del Palacio Nacional como protesta. El hombre crucificado tiene aproximadamente 70 años de edad, se dijo llamar Alejo y afirmó que su acto era para manifestarse por uno de los problemas más importantes y difíciles en México, la violencia. El manifestante se encontraba crucificado sobre una de las luminarias con una pancarta en el pecho que decía "Solicito audiencia con AMLO" desde el 31 de enero de 2019.
El hombre crucificado asegura que perdió sus tierras por apoyar a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y que su casa y rancho fueron quemados. También dio a conocer que su protesta se debe a los altos índices de violencia en su estado natal, Oaxaca, donde asegura ha pedido a familiares, amigos y a su esposa. Señaló que debido a su protesta, padece problemas como glucosa y presión alta. No obstante, se ha negado a acudir a Agua Servicio Médico para recibir atención especializada. Tras días intentando recibir ayuda, el hombre crucificado, según el Universal, fue llevado al hospital después de presentar síntomas de hipotermia, ya que tenía el pecho descubierto mientras protestaba. También afirman que tenía un cuadro de hipoglucemia, lo que podría haber puesto en peligro su vida mientras protestaba por ver al presidente Andrés Manuel López Obrador.